Les damos la bienvenida y le damos gracias por estarse conectando con nosotros en esta tarde. El día de hoy vamos a estar tratando de recordar un poco de lo que se nos habló en el mensaje del día domingo por medio de mi esposo Ricardo Carranza. Y una de las cosas que quiero empezar a recordar este mensaje es porque nos va a conectar de alguna manera al mensaje que tenemos para el día de hoy. Y una de las cosas que él habló el domingo fue titulado el mensaje "Reconoce los tiempos". Y él nos habló de 3 puntos donde él identifica que el tiempo en el que estamos viviendo, según el calendario de Dios, es el tiempo de principio de dolores que se habla en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Y él nos habla de cómo a través de todo lo que nos está rodeando, todo lo que está pasando, estamos viendo que en el calendario de Dios estamos viendo el principio de dolores. Él explicó que era como el dolores de parto y cómo esos van intensificándose cada vez más cuando se va acercando ya para dar a luz. Pero otra de las cosas que él también nos habló fue, el punto 2 que él usó fue estar listos. Y él hablaba a que tú y yo debemos de estar listos, reconociendo los tiempos en el que en este momento estamos viviendo y estar preparados y listos para saber que ya estamos en los tiempos que Cristo viene. Y él hablaba de que debemos de estar vigilantes y esperando que Cristo venga. Habló de las historias y dijo que estaba el siervo que era vigilante, habló del siervo fiel y el siervo infiel. Nos habló de la parábola, de cómo vemos esos ejemplos en la parábola de las 10 vírgenes. Y otra de las cosas que él mencionó es que si no estamos atentos o vigilantes o listos, tenemos que ver que también hay consecuencias. Otra de las cosas que él habló fue tiempos de persecución. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay tiempos de persecución? Y uno de los ejemplos que él mencionó fue cuando vemos a la primera iglesia en el capítulo de Hechos, capítulo 4. Y él dice que se levantaron con valentía y le pidieron a Dios y le oraron a Dios y le pidieron que les diera hablar su palabra con audacia. Que hubiera señales, sanidades y prodigios. Y dice la Biblia y nos habla y él nos menciona este ejemplo, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando él nos menciona esto, nos estaba diciendo que debemos de entender que la iglesia, en los tiempos que estamos ahora, debemos de caminar en el poder del Espíritu Santo. Hechos nos habla de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El día de hoy yo quiero hablarte a ti de un mensaje que habla sobre el precio de tu obediencia en medio de la prueba y de los tiempos que estamos viviendo. Si puedes acompañarme, vamos a orar antes de comenzar este mensaje. Padre Santo, en este momento oramos, Señor, que toda persona que está oyendo este mensaje, estás tú preparando su corazón, su mente, su espíritu. Que estás alineando sus pensamientos y su corazón para recibir tu palabra. Y que cada palabra que salga de mi boca el día de hoy solamente sea palabra tuya, que sea ministrando en aquellas áreas que tú quieres preparar a tu pueblo, que estás hablando a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta tarde porque solo tú mereces esa honra y esa gloria, papá. En el nombre de Jesús. Y de esa manera, como les mencionaba, una de las cosas que estamos viendo y que él dijo el domingo, y yo quiero repetir el día de hoy. Hoy más que nunca, como cristianos, tú y yo debemos de caminar con el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca tú y yo debemos de vivir nuestra fe por medio de la obediencia en los tiempos que vivimos. ¿Qué hablo de obediencia? Que tu vida y la mía tienen que reflejar el mandato que Dios ha hecho para ti y para mí, para vivir en estos tiempos.
La iglesia primitiva, cuando pidió y le dijo a Dios, les dijo que les ayudara a hablar su palabra con astucia, que pudieran ser capaces de liberar el evangelio con la necesidad y con la valentía que ellos necesitaban hacerlo. Y dice que el Espíritu Santo los llenó y les dio ese poder para poder tener la valentía de hacerlo, para poder enseñar sanidades, señales y prodigios. Ahora en esta tarde yo te digo a ti, nosotros debemos de entender que no importa lo que esté pasando alrededor de nuestra sociedad, tú y yo necesitamos el mismo poder del Espíritu Santo para reflejar lo que la palabra de Dios dice. En 2 de Corintios, el capítulo 4, voy a leértelo, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sabemos que para poder ver el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas, debemos de pagar un precio. Y mi esposo lo mencionaba el domingo pasado. Nos va a costar tener que tener una intimidad con Dios, con una cercanía tan clara en tu relación de Dios y tú, para poder pagar ese precio que debemos de pagar y esa obediencia que necesitamos en nuestras vidas. Y yo escogí estos versículos y Dios los puso y los selló en mi corazón en la palabra de Corintios, porque para que nosotros comprendamos que debemos de caminar en el poder de Dios, debemos de entender lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. Y está diciendo, tenemos tesoro en vasos de barro. Tenemos el tesoro y a Dios para excelencia y el poder y la gloria de Dios sea para Él, no para nosotros. Y va y sigue más adelante Pablo y le está diciendo, dice, ¿por qué? Porque estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Cuando estamos viendo que Pablo les está diciendo a los corintios lo que estaba pasando la iglesia y lo que tenían que tener ellos conciencia de que nosotros solo somos vasos para que seamos usados por Dios. Y dice, somos vasos de barro que pueden ser quebrados, pero sin embargo lo que llevamos dentro es para la excelencia y que sea dada para Dios. Y cuando Pablo está diciendo esto, podemos ver el ejemplo que vemos en Hebreos. Y en Hebreos 12:2 nos habla de que Jesús, dice, puesto los ojos Jesús en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que nos está diciendo en Hebreos, nos está diciendo que Jesús, dice, el autor y consumador de tu fe y de la mía, dice, puso el gozo delante de él y sufrió en la cruz. Él tuvo que poner el gozo de poder servirle a Dios Padre por medio de su sufrimiento en la cruz para una fotografía aún más grande, que era la salvación para ti y para mí. Él dice, él menospreció lo que él iba a pasar. Él entendió que las circunstancias, el sufrimiento, el dolor que él iba a pasar en medio de la cruz estaba bien para poder llegar a lo que tenía que culminar, de que tú y yo íbamos a ser salvos y íbamos a poder tener esa fe por medio de lo que él sufrió en la cruz. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero que tú entiendas esto, que cuando tú y yo entendemos el por qué vivimos y creemos y entendemos la importancia de creer, de amar y de obedecer a Dios conforme a lo que Él está haciendo en mi vida y en la tuya,
en nuestras vidas es muy importante. Cuando vemos lo que dice Pablo, nos está diciendo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Y me gusta porque cuando él habla y dice de la palabra atribulados, es como estar opresionados, estar como acorralados. Y una de las cosas que viene a mi mente pensando en eso es el caso de Eliseo. Cuando tú y yo leemos en la Biblia sobre en el punto donde se ve la fragilidad del ser humano, de ver en un momento donde está siendo acorralado y en ver que como humanos no tenemos poder, es en uno de estos casos. Y dice, siendo atribulados pero no angustiados. Si tú te encuentras en este momento, en ese punto, en siendo atribulado, yo quiero que tú entiendas este ejemplo que podemos ver en el libro de Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 14 y 17. Y dice, y el rey envió allí a gente de caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Y dice que el criado de Eliseo lo servía, dice, se levantó de mañana y salió. Y al ver que el ejército que los sitiaba, dice que los rodeaba, que estaban ya para detenerlos a él y a Eliseo, con toda la gente de caballos y carros, le dice a Eliseo, y está bien preocupado este siervo, y le dice, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que tú entiendas ese ejemplo. Lo que estaba viendo el siervo de Eliseo, estaba viendo algo natural que tal vez tú en este momento te encuentras viendo en lo natural. Pues yo estoy aquí para decirte que cuando Eliseo le dice al siervo, le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Escúchame bien, le dijo, no tengas miedo, no te angusties. Y dice que en ese momento Eliseo oró y dijo, Dios, Jehová, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y dice que en ese momento se abrieron los ojos de ese siervo. Y entonces sus ojos vieron que en el monte estaba lleno de gente de caballo y que los carros eran de fuego alrededor de Eliseo. Abre tus ojos en medio de tu angustia. La palabra de Dios nos dice, y dice, estamos en apuros, pero no desesperados. Tu obediencia y tu seguridad en Dios en medio de los apuros tiene que comprender lo que Dios quiere hacer en medio de eso. Daniel 6, capítulo 6, versículo 21 al 23 nos habla que Daniel se encontró en ese punto. Y nos dice que estaba en apuros, pero él no estaba desesperado. Yo quiero que estés entendiendo de que tus circunstancias pueden marcar una pauta, pero tu seguridad y obediencia en Dios puede marcar la seguridad de lo que Dios va a hacer. Dice que estaban en apuros, pero no estaban desesperados. En Daniel vemos que se le puso una trampa. Y las personas le estaban tratando de que fuera echado al fuego de los leones. Y dice que él oró y dice que entonces el rey le dijo que tenía que mandarlo al foso de los leones. Y el que estaba desesperado y estaba en apuros era el rey, porque él quería a Daniel, porque Daniel servía bajo del rey. Pero sin embargo, aunque Daniel estaba en ese apuro, esa era su circunstancia. Su realidad de Daniel era que iba a ser lanzado al pozo de los leones y que lo iban a comer, pero dice que él no está, si nos vemos su actitud de él no estaba desesperado. Y dice, entonces Daniel, versículo 21, Daniel respondió al rey y le dijo, Rey, vive para siempre. Su seguridad en la obediencia. Mi Dios
envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y lo sacaron, pues el foso del foso de los leones, pero ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. De nuevo te rectifico, si tú te encuentras en apuros, recuerda que tu confianza, tu obediencia, tu seguridad en Dios tiene que mantenerte sin que estés desesperado. Nos dice el versículo 9 en 2 de Corintios que estamos perseguidos, mas no desamparados. Y estoy poniendo ejemplos de diferentes historias en la Biblia porque yo quiero que entiendas que aún en medio de la persecución, mi esposo habló el domingo de que estamos viendo la persecución en la iglesia y lo hemos visto desde que Cristo vino, cómo fueron separados, y lo vemos en el libro de Hechos. Y la iglesia, la primera iglesia en Hechos 11, en el versículo 19-21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si vemos en este ejemplo, estamos viendo, dice, fueron perseguidos y fueron esparcidos. Y dice, por causa de Esteban. Si tú recuerdas esta historia en la Biblia, en el libro de Hechos, habla cómo Esteban fue un mártir. Cómo él habló y dio el testimonio y murió en presencia de todos aquellos que lo apedrearon. Pero dice que la iglesia fue esparcida y fue perseguida. Estamos hablando de hace más de 2000 años que sucedió esto. Y cuando vemos eso, entendemos alrededor de la historia de la iglesia, que la iglesia pidió y se fue, y dice aquí que no predicaron el evangelio, no le hablaban a nadie de la palabra, solo a los judíos. Pero dice que algunos de Chipre y de Cirene hablaron en Antioquía. Y dice que ahí los griegos abrazaron lo que fue el evangelio y ellos vieron la mano de Dios que estaba con ellos. En medio de tu persecución o de lo que esté pasando, lo digo de esta manera porque estamos en un punto donde la iglesia se han cerrado, sobrepasamos el problema de COVID-19 y ahorita tú y yo que estamos viendo en el estado de California, de Oregon, Nevada o algunos otros estados, hemos sufrido el hecho de tener la iglesia cerrada porque no somos un lugar esencial. Para mí esto, algunos han dicho, tú puedes ver la diferencia hasta en la misma iglesia, entre los mismos cristianos, está diciendo, es que debemos de ser la iglesia fuera de las cuatro paredes. Yo entiendo eso, yo comprendo que debemos de ser la iglesia fuera de las cuatro paredes, porque la iglesia debe de ser, tú y yo somos la iglesia, tú y yo no somos un edificio. Cuando nosotros pensamos en eso, sabemos que lo que tú hagas, lo que tú hables, como tú estés en la calle, como tú estés con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con las personas que te rodeen, tú debes de manifestar quién es Dios en tus vidas. Eso es verdad. Debemos ayudar a los necesitados, debemos de ayudar a hacer paz, debemos de ser la iglesia fuera de las cuatro paredes. Pero sin embargo, la iglesia también viene en comunidad a reunirse en un edificio, a hacer comunidad también en un edificio.
Y el hecho de que seamos perseguidos por el gobierno porque no somos esenciales nos deja ver de que la iglesia en Estados Unidos y nada más en otros países ya está siendo marginada hasta por la gente en la política o la gente alrededor que no están de acuerdo por lo que pueda hacer la iglesia porque no es esencial. Cuando nosotros podamos abrir nuestros ojos y ver más allá de lo que la gente está hablando, podemos entender de que aún siendo perseguidos, tú y yo tenemos la libertad de poder estar anunciando quién es Dios en tu vida y en la mía, no importando dónde nos encontremos. Y dice que los de Chipre y de Cirene, dice, allí había unos, no dice ni su nombre. Eso me impacta. No da títulos, no da nombres. Y dice, ellos entraron en Antioquía y hablaron a los griegos y anunciaron el evangelio. Si tú sigues leyendo, dice que estuvieron ahí por alrededor de casi un año y dicen que la mano del Señor estaba con ellos. Eso quiere decir que Dios los respaldaba en todo y cada una de las cosas que ellos hacían. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Y si tú te das cuenta, en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. Fuimos llamados la iglesia por primera vez cristianos. Eso habla de que están siendo el reflejo de Cristo. En medio de tu persecución no estás desamparado. No estamos desamparados. Tu obediencia debe de ser con seguridad en Dios en medio de la persecución. Por último, Corintios nos dice, en el versículo 9 de nuevo, dice, estamos derribados pero no destruidos. Está hablando de una serie de listas, Pablo, y está diciendo, estás derribado, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Para esta parte yo te quiero dar el ejemplo de la vida de Elías. Y te voy a llevar al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 2 y 4. Y dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a la una de ellos. Allí está hablando Jezabel de que ella se enteró que Elías había matado a los profetas de Baal. Y le está diciendo que lo está amenazando. El versículo 3 dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que estaba en Judea, y dejó allí a su criado. Y dice el 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo quiero que entiendas esto. Cuando hablamos de derribados, pero no destruidos. Cuando yo uso este ejemplo, yo me impacto mucho con la vida de Elías, porque vemos en los capítulos anteriores que Elías es mencionado en la Biblia como un hombre como tú y como yo, con esta carnalidad, siendo humano. Y dice, él oró y dejó de llover por 3 años, un poco más de 3 años, y nos está diciendo de que él está hablando y llega a confrontarse con 450 profetas de Baal. Y él viene a confrontar a esta cantidad de gente él solo. Y dice que él tenía la seguridad. Y la palabra de Dios nos habla de un ejemplo, de un hombre con una valentía y una seguridad en el Dios que él predica tan grande,
¿Por qué? Porque él confrontó a 450 personas y les hizo que ellos le levantaran altar a su Dios Baal, y después les comprobó. Y me encanta la valentía de Elías, porque creo que estamos en un tiempo donde estamos rodeados de una sociedad que nos quiere hacer creer como iglesia, a ti y a mí, qué es lo que debemos de pensar, cómo es que debemos de actuar, cuáles son nuestras limitaciones en el área carnal, porque nosotros debemos de seguir lo que ellos están enseñando o predicando o manifestando, cuando nosotros tenemos un Dios que nos dice otra cosa. Y cuando Elías se presenta con el pueblo, les dice: por favor, dejen de claudicar. Y les está diciendo, ya no piensen de una manera y luego se vayan de otra. Y les es tan claro Elías, y les dice al pueblo de Israel, y les dice: en este momento deja de irte de un pensamiento a otro. Y si tú tienes la seguridad que vas a seguir al Dios Baal, vete y síguelo a él. Ya no estés dividido en dos pensamientos. Y si quieres venir y servir al Dios de Israel, ven y sírvele al Dios de Israel. Los confrontó al pueblo de Israel, y en este momento yo te digo, esa fue la valentía que Elías tuvo para decirle al pueblo: deja de estar claudicando en dos pensamientos diferentes. Sírvele al Dios de Israel. Esa era una seguridad de un hombre que sabía a quién le servía. Hoy lo vi en esto. Y dice que él hizo, la palabra de Dios nos dice que él hizo el sacrificio, y que demostró ante tanta gente y ante esos profetas, él les demostró quién era el Dios verdadero. Y dice que al finalizar, él con espada les cortó la cabeza. Estamos hablando de 450. Y terminando eso, yo me imagino en su debilidad, en su cansancio físico, en el momento donde él se encontraba tal vez vulnerable, recibe una palabra de una mujer que solo era una mujer. Pero yo me impacto que el poder y el peso que tuvieron las palabras de esta mujer al mandar al mensajero a decirle a Elías, al profeta de Dios, al que había confrontado 450 hombres, al que había demostrado a un pueblo de que iba a llover, de que iba a mostrar la mano de Dios mostrándose como el Dios verdadero, y le manda un mensajero y le dice: que así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como a alguna de esos profetas que fueron muertos. En la debilidad o en esa flaqueza que Jezabel encontró a Elías, yo me imagino lo que dice el apóstol Pablo: derribados pero no destruidos. Escuchen bien esto. Cuando vemos en la flaqueza y en la debilidad de Elías oyó la voz de Jezabel y tuvo miedo, porque estaba cansado. Tal vez podemos dar miles de conjeturas, tal vez podemos ver lo que los teólogos dicen, pero yo te digo una cosa: hay momentos en tu vida y en mi vida que sentimos que estamos derribados. Pero la palabra dice que podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. Y vemos en la historia de Elías que cuando él vio eso, después de estar en esa flaqueza, Dios nos habla en Primera de Reyes, capítulo 19, nos lleva al versículo 16 y 18. Y quiero leerte esto, parte del 15 dice: y le da Dios instrucciones. Vemos más en la historia de Elías, pero una de las cosas que me impacta con él es que habla a Dios y le dice las instrucciones que él va a hacer, y lo envía y le dice que va a ungir a Hazael como el rey de Siria. Después en el 16 le dice: a Jehú, hijo de Nimsu, ungirás por rey sobre Israel. Y luego a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y fíjense,
cuando yo estaba leyendo esto, estamos hablando que Elías estaba en un momento débil, había huido y estaba escondido y quería morirse, dice la palabra de Dios. Y Dios lo dejó descansar y proveyó para él en medio de su descanso. Pero ya después se le presentó y le dio instrucciones que él tenía que obedecer como profeta. Ir a ungir a 2 reyes. Le dio la oportunidad de ungir a 2 reyes, pero aún más. Le dio la oportunidad de poder tener un discípulo que había sido escogido por Dios para que fuera la persona que iba a tomar el lugar de Elías. Si vemos la historia de Elías, él nos habla de que él no vio la muerte y lo vemos cómo fue levantado. De nuevo, derribados, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Elías pudo estar derribado, pero no fue destruido, al punto que él no conoció la muerte. En esta tarde, como conclusión, yo quiero que tú pongas y medites en esto. Podemos que estemos en medio de un momento donde nos podemos encontrar, tal vez, como nos estábamos leyendo, que podemos estar atribulados en medio de todo, pero no estamos angustiados. ¿Cómo se ve tu obediencia y tu seguridad en Dios en medio de tu tribulación? Podemos ver de que estamos en apuros, pero no estamos desamparados. ¿Cómo se ve tu obediencia y tu seguridad en Dios en medio de tus apuros? Podemos ver que podemos estar perseguidos, pero no estamos desamparados. ¿Cómo se ve tu seguridad y tu obediencia en medio de la persecución? Por último, podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. Y yo te pregunto, ¿cómo se ve tu obediencia y tu seguridad en Dios en medio de tus flaquezas? En esta tarde, en medio de cómo te encuentres en este momento, yo quiero que recuerdes estas palabras. Cómo tu obediencia en Dios y confianza en Dios te va a sostener. Mi esposo hablaba sobre, al final de todo, estamos viendo lo que pasó con la pandemia del COVID-19. Estamos desde el mes de marzo hasta ahora agosto, estamos terminando agosto y estamos viendo que gobernadores no quieren abrir los estados, no quieren abrir iglesias, no quieren abrir trabajos. Y en medio de todo eso, tal vez tú o familiares, tú perdiste familiares o tú estás pasando por la enfermedad del COVID-19, o tal vez perdiste tu trabajo, o tal vez perdiste tu negocio, o tu carro, o tu casa, o tu apartamento, o estás en medio de perderlo porque todavía no has podido tener las finanzas para poder lograr salir después de tantos meses sin trabajo, o poder salir a la calle, o estás tal vez lidiando con miedo, temor de todavía que el COVID, que este virus del COVID-19 te pueda tocar, o yo no lo sé. Y lo que te estoy hablando, no te lo estoy hablando para minimizar el caso, el momento en el que te encuentras, para nada. Lo que te estoy tratando de decir es que no importa tus circunstancias, escúchame bien. No importando tus circunstancias, como lo dijo el apóstol Pablo, te puedes encontrar atribulado, pero no estás angustiado. Te puedes encontrar en apuros, pero no estás desesperado. Te puedes encontrar en persecución, pero no estás desamparado. Puedes estar derribado, pero no estás destruido. En esta tarde yo quiero que al final de todo que veas que Dios está cerca de ti para fortalecerte. Que Dios está cerca de ti en esa intimidad y en esa seguridad de que Él te sustentará, de que Él te fortalecerá, de que Él te proveerá, de que Él te sanará, de que Él va a quitar cualquier cosa que ha querido impedir que lejos de que veas tus circunstancias puedas verlo a Él.
tú que me estás oyendo y que no conoces de Dios. Y que tal vez al oírme dices, pero ¿cómo se ve, cómo se palpa, cómo yo puedo conocer a ese Dios? Yo te digo en esta tarde, si tú sabes en tu corazón, en tu mente, en tu alrededor y en tus circunstancias, que hasta ahorita tú no has logrado nada tú solo, yo te digo, tú tienes necesidad del Dios que yo te estoy predicando. Porque con el Dios que yo te estoy predicando, toda la soledad, todo el vacío, toda la necesidad va a ser llenada por un Dios que te ama. Un Dios que dio su vida por ti y por mí en una cruz, no importando el dolor, no importando el sacrificio. Él lo hizo por amor. Si tú eres esa persona, yo te pido en esta tarde que ores conmigo y repitas conmigo estas palabras. Padre Santo, en esta tarde yo reconozco de que yo he pecado, que yo me he equivocado, de que yo he tratado de ser autosuficiente en mis propias fuerzas. Pero en esta tarde yo me arrepiento. Yo quiero que tú vengas a vivir en mi vida. Yo quiero que tú vengas y seas real en mis circunstancias. Yo quiero de que seas tú quien se mueva en medio de lo que yo estoy pasando en esta tarde. En este momento yo reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón. Y te pido en esta tarde, ven a vivir a mi vida. Llena mi corazón. Dame paz. Enséñame más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te digo, la palabra de Dios nos dice que cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Él viene a habitar en tu vida. Y viene el Espíritu Santo a vivir dentro de ti y a ser sellado como un hijo o una hija de Dios. En este momento tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Y aquellos que conocen, y en general yo en esta tarde te pido que ores conmigo. Si tú en tu corazón, estas palabras que acabo de compartir han hecho eco, han tocado dentro de ti una seguridad que tal vez lo que te rodeaba no te estaba dando, o que tal vez por un momento dejaste de ver a Dios por ver tus circunstancias momentáneas. Yo quiero que ores conmigo y le digamos a Dios en esta tarde: Señor, perdónanos, papá. Ayúdanos a entender que la seguridad que tenemos en ti va más allá de nuestras circunstancias, va más allá de nuestras enfermedades, va más allá de nuestros dolores, va más allá de la necesidad financiera. Señor, va más allá de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas familiares, pero vamos a entender, Señor, que tú das fuerza en medio del cansancio, que tú das salida en medio de la desesperación, que tú das, Señor, fortaleza, que tú no nos desamparas, que tú, Señor, no nos dejas tener desesperación, ni ansiedad, ni temor. Te damos gracias, Señor, que no tenemos que estar angustiados, Señor, de que tú eres nuestra paz, de que tú eres, Señor, el que da paz a nuestra mente y que da paz a nuestro corazón y que no es entendible. Te damos gracias, Dios, de que tú provees en medio de nuestra necesidad financiera. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos dice que tú eres nuestro sanador. Te damos gracias, Dios, porque tú eres el que nos levanta una y otra vez, Señor. Porque no importa cuántas veces caemos, tú sigues levantándonos. Gracias, Dios. Te damos honra y te damos paz. En el nombre de Jesús te damos honra. Te damos gracias. Agradecemos tu paz, papá. Agradecemos un toque de tu presencia en esta noche.
Oh Señor, gracias. Si tú te encuentras, solamente respira esa paz. Yo siento en mi corazón que en este momento Dios está ministrando paz en medio de tu circunstancia. Yo siento que Dios en este momento, tú que estás teniendo dolor en tu espalda baja, Dios está tocando esa parte de tu cuerpo y está trayendo sanidad a tu cuerpo. En este momento, Señor, te damos gracias por lo que tú estás obrando en las mentes y en los corazones de cada una de las personas que están conectados con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacerte presente en este día y te pedimos que sigas conectándote con nosotros. Dios te bendiga.